hasta la línea nucal, que sería la zona del origen, ¿no? Entonces, medición, acuérdense, en todas las técnicas musculares tiene que ser el estiramiento. Por lo tanto, voy hacia la lateralización y empiezo a medir desde el acromio, ¿sí? Voy hasta la zona donde está el inicio del cabello y ahí hago mi corte, ¿sí? Corte en Y. Corte en Y, eso quiere decir que yo voy a comenzar con la base en el acromio, uno de los bracitos de la Y, inmediatamente sobre el tendón que se marca en la lateralización, ¿sí? Y el otro en dirección de la espina, sobre la espina, hasta llegar hasta antes de la apófisis espinosa. Anoten igual la tensión, técnica muscular sería cero de tensión, pero máxima tensión del paciente, o máxima tensión del estiramiento, ¿sí? ¿Vamos bien con ese? Sí. Ok, siguiente, ¿cuál es el otro les dije? El del hombro. Extensores de muñeca. Extensores de muñeca, técnica muscular. Primero, tendríamos que ir en relajación, voy desde muñeca hacia el antebrazo, ¿sí? Hasta la zona del origen. Entonces, de inserción a origen tendría que ir en medición, paciente en máximo estiramiento y sin flexión de codo. Yo hago primero la medición en un estiramiento de esa fascia, por lo tanto le tendría que pedir que estire, ¿sí? Y hago la medición desde la muñeca, un dedito por encima del pliegue, hasta un dedo por debajo del pliegue del codo para que no me quede ninguna zona plegada, ¿sí? Hago esa medición y es una técnica en I. Coloco la base aquí, en neutro, le pido un estiramiento, coloco sobre todo la misma extensor y luego dejo la base o el anclaje sin tensión, ¿sí? Es una de las técnicas que solamente bordeamos, nada Pero más. el primer anclaje era desde la muñeca hacia... Muñeca, y luego estiramiento. Ah, En estiramiento pegas en cero de tensión y luego en posición neutra el anclaje, ¿sí? En Y cero. el otro que había puesto de la pulserita aquí. Ah, pero ese sería para estabilizar cubital y bueno, borde vale. radial. Haces esto y te queda este corte. Ok. Y le pones 90 de tensión, de 50 a 90 de tensión, estabilidad posterior y estabilidad anterior también, ¿sí? Ok. Vale. ¿Dudas entonces con ese? ¿Eran todos los ¿No? de T? No. No. Falta el de hombro. Siguiente. Muscular de deltoides. Muscular de deltoides, medición de deltoides, ¿sí? Porque acuérdense que luego eso nos queda o más largo o más corto. Medición desde la B deltoidea. ¿Cómo se detectaba la B deltoidea? Con una abducción. Con una resistencia, una abducción en resistencia. Le pido a mi paciente que empuje, veo dónde está la inserción de ese deltoides, donde se siente ese tendoncito, suelto, y ahí en estiramiento, en posición neutra pegado a mi paciente, voy a hacer esto. Desde la B deltoidea hasta la zona, 2 deditos por encima del acromio, ¿sí? ¿Para qué le doy 2 deditos encima del acromio? Pues precisamente para que me alcance a terminar en una técnica en Y. Entonces, técnica en Y de deltoides. Base sin tensión sobre la B deltoidea, ¿sí? Tiene que quedar sobre la B deltoidea. Un bracito se va a extender hacia las fibras anteriores hasta llegar a clavícula, el anclaje. ¿Esa era su tensión? Ese va sin tensión, pero máximo estiramiento del tejido también. ¿Cómo le hacía para pegar la parte de anteriores? Con brazos atrás. Brazo hacia atrás, La resta. pego anterior hasta llegar a la clavícula. Fibras posteriores, le pido que alcance el otro hombro y pego en dirección de las fibras posteriores hasta la espina del escapo, ¿sí? Tiene que ser clavícula y espina porque hasta ahí es donde llega ese mismo deltoides. De ahí sale y de ahí se genera la inserción hasta la parte de la deltoidea, ¿sí? Y regreso en posición neutra, pongo los dos anclajes y ya nada más hago los mismos movimientos y se tendrían que ver los pliegues también con ese paciente, ¿sí? ¿Ese estamos bien? Sí. Siguiente entonces. Dijimos que... La posición de mi paciente tendría que entonces medir desde la zona del inicio de la línea interglútea en estiramiento máximo, como si mi paciente quisiera tocar las puntas del pie, ¿sí? Entonces medimos en esa posición, si quieres al revés para que puedan ver de dónde va la medición. Ajá. Hacemos esa medición desde donde está la línea de la línea interglútea hasta donde llegaba L1, ¿sí? Que si yo no detecto dónde está L1 desde un inicio que lo marco, pues bueno, tengo que hacerlo otra vez en reposo, donde está el nivel de las crestas de mi paciente, dejo caer los dedos en horizontal y estaríamos en L4 y ya nada más palpo. L3, 2, 1 y de ahí hasta la línea interglútea en máximo estiramiento es mi medición, ¿sí? Bien, ya que lo coloco,
hago dos tiras en Y, una de este lado, otra para este otro lado, sobre los paravertebrales, y lo que voy a hacer es coloco la base sin tensión y así como está mi paciente, y para poner los bracitos hago un máximo estiramiento, coloco todo el tape hasta llegar hasta donde está mi anclaje, y después en posición neutra pego ya nada más el anclaje sin tensión. Se tienen que ver también los pliegues en esa misma, pasando toda la cabeza del húmero. Esa sería mi medición, y lo corto en Y, pero habíamos dicho doble, ¿sí? Doble, ¿por qué? Porque al momento de que yo haga este corte, pues bueno, voy a tener una aplicación a 50 o 90% de tensión de la cinta, y en la posición de estabilidad de la articulación lo más que se pueda. ¿Cuál era la posición en la cual voy a estabilizar esa cabeza humeral? Rotación externa. Entonces, en rotación externa, obviamente pues mi paciente tendría que tener Son técnicas articulares, ¿verdad? De aquí en adelante. para poder utilizar la primera cinta desde la B deltoidea, 2 deditos por encima de la B deltoidea. ¿Para qué? Para que me libre el pliegue axilar. Si lo pongo sobre la B deltoidea me va a quedar sobre la axila, y por lo tanto puede quedar como puentecito, o que a cada rato que haga el movimiento se levante o irrite esa zona axilar, ¿sí? Entonces 2 deditos por encima de la B deltoidea, 50 o 90% de tensión, pego la zona central y después me voy hacia arriba para abrazar toda esa cabeza glenohumeral, ¿sí? Y lo que voy a hacer por encima sería sobre el acromio, pero en sentido contrario. Abro mi tensión, coloco y me quedan 2 cintas abrazando todo el hombro, ¿sí? 50% o 90% de tensión en una aplicación de este tipo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Atentamente. Siguiente. Rodilla. Rodilla. Ahora boca arriba. Bien. Entonces, flexión aproximadamente de 90 grados de mi paciente. Habíamos dicho ahí colocar la medición desde lo que era la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Tuberosidad anterior de la tibia hasta 2 deditos por encima de la rótula, ¿sí? Y ¿cuántas veces lo cortamos? 2. 3, ¿sí? 3 cortes, porque acuérdense que va una cinta aquí, hacia abajo, una hacia arriba, una que va por un lado y otra que va por el otro lado. Por lo tanto, es estabilidad anterior, estabilidad lateral y estabilidad medial, ¿sí? Entonces lo corto en I, pero 3 veces, ¿sí? De la tuberosidad de la tibia A 2 deditos por encima de la rótula, ¿sí? Hago esta medición desde aquí hasta acá. 3 ¿sí? veces. Una cinta se va a aplicar entre la tuberosidad anterior de la tibia y el polo inferior de la rótula, abrazando tendón rotuliano en dirección hacia los cóndilos femorales. Se abría del medio, ¿verdad? Y Se se va abre hacia en medio, arriba. 50 o 90% de tensión en todas las cintas, en las 3, ¿sí? Abrazo aquí, ¿sí? La otra, ¿cómo le hacía cuando ya tengo esta cinta? Medía, como me va a quedar de la tuberosidad hasta aquí arriba, lo único que hacía era lateralizarlo, y ahí me va a decir dónde colocar la base. Después de que ya tengo colocada la base, genero la tensión del 50%, 90%, bajo por toda la dirección de ese mismo segmento del colateral medial, y cuando llegue a tuberosidad de la tibia, suelto la tensión y solamente pego la base cruzando esa tuberosidad de la tibia para que cuando llegue la otra se crucen en la tuberosidad de la tibia, ¿sí? Que se anclen ahí, ¿sí? ¿Queda claro ese también? Sí. Perfecto. Y el último sería el del tobillo, ¿verdad? Yo. El tobillo, grados de flexión dorsal. Entonces, estiramiento aquí, y le pido a mi paciente que lleve hacia 90 grados, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo lo que quiero llevar ese tobillo es hacia eversión, entonces empiezo de la cara interna hacia externa. Si lo que yo quiero es llevarlo hacia inversión, empiezo de la cara externa hacia interna. Sí, pero que de todas formas no debería de ser ese mecanismo, porque es más fácil que se lesione hacia inversión que hacia eversión. Generalmente empezaríamos desde la cara interna. Profe, Entonces, dígame. como para aplicárselo a un paciente, ¿cómo sabríamos para qué lado debemos aplicar? Pues tienes que verificar y evaluar la pisada que tiene tu paciente. Si tu paciente pisa, por ejemplo, si está pisando con el borde externo, ¿hacia dónde tendrás que llevarlo? Hacia acá. Y si hay un paciente con pie plano que pisa hacia el borde interno, tendrás que llevarlo hacia inversión, hacia una corrección también, dependiendo la pisada del paciente. ¿Sí? Por razón mis tenis se desgastan de adentro. Exacto. Exacto. Entonces, de inversión
es de interna a externa. De interno hacia externo es para llevarlo hacia eversión. De externo hacia interno es para llevarlo a inversión. ¿Sí? Dicho y hecho. Así es. Entonces, mediciones. 2 dedos por encima del maleolo interno o del maleolo externo, cualquiera de los dos. 2 deditos y empiezo a hacer. Continúo toda esta cinta, planta, el pie, cruzo hacia el maleolo otra vez, haciendo aquí un crucecito. Y antes de llegar al tendón de Aquiles, ahí sería la medición. Y me sale esta extensión. Cuando yo hago la aplicación tiene que llevar el mismo sentido, nada más que como yo le voy a ir dando un poco de tensión, pues ya me alcanza a terminar otra vez hasta el maleolo externo también. Entonces hago como si ya lo estuviera aplicando, aquí 90 de tensión, 0 de tensión en planta, ¿sí? 90 de tensión en el dorso, dejo el tendoncito del extensor del pulgar sin tensión, 90 de tensión en el maleolo interno, nada de tensión sobre el tendón de Aquiles, 90 de tensión sobre el maleolo externo y termino solamente aquí con una pequeña cejita hacia el dorso del pie, hacia donde esté sobre piel, nada más, ¿sí? Entonces me tiene que quedar solamente hasta ahí, ¿sí? ¿Queda claro también ese? ¿El tendón de Aquiles también llevaba tensión? No, 0 de tensión.